Tauro avanza bajo el mandato silencioso de la tierra fértil. En el mapa astrológico, su energía no se precipita ni se deja arrastrar por la ansiedad del instante. Su fuerza nace de una comprensión antigua, no todo lo que germina lo hace a la vista de los demás. Hay raíces que trabajan en la oscuridad antes de sostener bosques enteros. Gobernado por Venus, Tauro suele asociarse con la belleza, el placer, la estabilidad y el disfrute de lo tangible. Sin embargo, detrás de esa imagen de serenidad y gusto refinado habita una sabiduría más profunda. La verdadera enseñanza taurina no consiste únicamente en conservar o construir, consiste en reconocer el valor sagrado de la pausa. Mientras otros signos son representados por el fuego de la conquista inmediata o por el vértigo de la exploración constante, Tauro escucha el lenguaje del tiempo. Comprende que la naturaleza jamás se apresura. Las montañas tardan eras en levantarse. Los árboles no fuerzan el crecimiento de sus ramas. Los ríos no se avergüenzan de rodear los obstáculos cuando el camino directo resulta imposible. La pausa, para esta conciencia zodiacal, no es renuncia ni derrota. Es preparación. Es la respiración profunda del arquero antes de tensar la cuerda. Es el guerrero que afila la espada antes de entrar en batalla. Es la artesana que contempla la piedra durante horas antes de dar el golpe preciso que revelará la escultura oculta. Existe una épica silenciosa en Tauro. No necesita proclamas ni estruendos. No persigue la gloria instantánea ni la aprobación pasajera. Su heroísmo se expresa en la perseverancia diaria, en la fidelidad a lo que considera valioso, en la capacidad de permanecer cuando otros abandonan. En la tradición simbólica, el toro representa potencia contenida. Su musculatura no vibra en una agitación constante. Descansa. Observa. Pisa con firmeza. Cuando finalmente avanza, lo hace con una determinación difícil de desviar. La pausa forma parte de ese poder. La quietud no es ausencia de energía, es energía concentrada. La sabiduría de la pausa enseña que detenerse permite distinguir entre deseo auténtico e impulso momentáneo. El ruido del mundo suele exigir respuestas inmediatas, decisiones urgentes, productividad incesante y movimiento permanente. Bajo esa presión, la intuición se debilita y la voluntad se dispersa. Tauro recuerda que el alma posee otro ritmo. En el silencio aparecen las prioridades verdaderas. En la lentitud se revelan los detalles ignorados por la prisa. En la contemplación madura la comprensión. Cada intervalo entre una acción y la siguiente se convierte en un territorio de escucha interior. Desde una perspectiva astrológica, esta energía invita a reconciliarse con los ciclos. Hay estaciones para sembrar y estaciones para cosechar. Existen periodos de expansión y periodos de recogimiento. Pretender florecer durante todo el año constituye una forma de violencia contra la propia naturaleza. El invierno no es un error del calendario. Es descanso para la tierra. La noche no es enemiga del amanecer. Es su antesala. El aparente estancamiento no siempre significa retroceso. En ocasiones representa la reorganización invisible de fuerzas destinadas a sostener transformaciones duraderas. En las antiguas epopeyas, los héroes suelen ser recordados por sus victorias. Sin embargo, pocas veces se honra suficientemente aquello que hizo posibles esas victorias, los tiempos de espera, los exilios, los entrenamientos repetidos, las derrotas meditadas, los momentos en que nada parecía avanzar mientras el carácter se templaba. Tauro encarna precisamente esa dimensión olvidada del mito. No toda conquista requiere velocidad. No toda respuesta necesita inmediatez. No toda oportunidad desaparece por el simple hecho de concederle reflexión. La paciencia taurina tampoco debe confundirse con inmovilidad absoluta. Su propósito no es perpetuar la comodidad ni aferrarse al miedo al cambio. La pausa sabia no consiste en evitar la vida, sino en relacionarse con ella desde la presencia. Es una interrupción consciente que permite actuar con coherencia cuando llega el momento adecuado. Así, cada descanso adquiere dignidad. Cada silencio recupera sentido. Cada respiración entre dos decisiones deja de percibirse como pérdida de tiempo y se transforma en un acto de soberanía interior. En el imaginario épico del zodiaco, Tauro custodia los tesoros invisibles, la constancia, la disciplina amable, la fidelidad a los propios valores, la capacidad de disfrutar lo sencillo y la valentía de avanzar sin traicionar el propio compás. Su mensaje atraviesa épocas y tempestades.
Las raíces profundas resisten los vientos más violentos. Los cimientos sólidos soportan el peso de grandes construcciones. La belleza auténtica necesita dedicación. Y aquello destinado a perdurar rara vez nace de la precipitación. La sabiduría de la pausa enseña que existe una fuerza inmensa en detenerse para escuchar el latido de la tierra, para recordar que el crecimiento verdadero no exige espectáculo y que la grandeza puede expresarse a través de gestos modestos repetidos con amor y convicción. Bajo la bóveda estrellada, Tauro continúa su marcha antigua. No corre para demostrar valor. No acelera para justificar existencia. Camina con la certeza de quien conoce un secreto transmitido por los campos, las piedras y los ciclos celestes: el tiempo no es un enemigo al que vencer, sino un aliado capaz de convertir la semilla más pequeña en un árbol capaz de ofrecer sombra, fruto y refugio a generaciones enteras. Existe otra dimensión de Tauro menos comentada que la simple asociación con la tranquilidad o la perseverancia: su relación con el valor. No con el valor entendido como precio o posesión material, sino con la capacidad de reconocer aquello que merece ser protegido a lo largo del tiempo. En la conciencia taurina, la vida se convierte en un arte de discernimiento. No todo debe ser conservado. No toda batalla merece librarse. No todo deseo justifica el sacrificio de la paz interior. Esta facultad para distinguir lo esencial de lo accesorio constituye una de las pruebas épicas más complejas del signo. El toro mitológico no es únicamente un guardián de territorios externos, es el custodio del propio reino interior. Debe aprender a decidir qué ideas alimentar, qué vínculos fortalecer y qué hábitos sostener hasta convertirlos en columnas de su destino. Desde la perspectiva astrológica, el elemento tierra representa la manifestación. Es la fase en la que los sueños abandonan el territorio abstracto para adquirir forma concreta. Tauro enseña que la inspiración, por sí sola, rara vez transforma la realidad. Las visiones más elevadas necesitan manos pacientes que las traduzcan en actos repetidos, decisiones coherentes y esfuerzos sostenidos. En esta alquimia silenciosa aparece otro de sus dones: la dignidad de la lentitud creadora. Mientras el mundo celebra los resultados espectaculares, Tauro comprende la nobleza del oficio cotidiano. Una catedral no surge del entusiasmo de un único día. Un jardín no florece gracias a una sola lluvia. Una obra maestra no nace de un arrebato aislado de genialidad. Todo aquello que aspira a perdurar exige compromiso con el proceso. Hay una profunda motivación en esta mirada. El progreso deja de depender del estado emocional del momento. La disciplina se transforma en una forma de confianza. Continuar ya no significa demostrar fortaleza ante otros, sino honrar aquello que se considera valioso incluso cuando nadie observa. Sin embargo, el sendero taurino también enfrenta sombras iniciáticas. La necesidad de seguridad puede endurecerse hasta convertirse en resistencia al cambio. La fidelidad puede derivar en apego. La paciencia puede confundirse con resignación. La estabilidad puede transformarse en temor a lo desconocido. La épica de Tauro consiste precisamente en atravesar estas pruebas sin renunciar a su esencia. El toro descubre que las raíces profundas no impiden el movimiento, lo hacen más seguro. Comprende que modificar el rumbo no equivale a traicionar los principios. Aprende que abrir las puertas del castillo interior no significa abandonar su protección, sino permitir que nuevos paisajes fertilicen la experiencia acumulada. En muchos relatos antiguos, los tesoros se hallan custodiados por criaturas poderosas. Desde un punto de vista simbólico, Tauro es simultáneamente guardián y tesoro. Custodia talentos que solo se revelan plenamente mediante la perseverancia, la capacidad de sostener, nutrir, embellecer y consolidar. Bajo la influencia venusina, también emerge una comprensión elevada del placer. Lejos del exceso o la evasión, el gozo taurino recuerda que habitar plenamente el presente constituye una forma de sabiduría. El aroma del pan recién hecho, la música que conmueve el espíritu, la textura de la lluvia sobre la tierra, la conversación sincera, el descanso merecido después del esfuerzo, experiencias aparentemente sencillas adquieren dimensión sagrada. En una época dominada por la velocidad, esta sensibilidad representa un acto de resistencia espiritual. Quien no sabe detenerse para apreciar la abundancia cotidiana corre el riesgo de convertir cada conquista en una nueva carencia. Tauro enseña que la gratitud fortalece la percepción de riqueza interior y que la verdadera prosperidad incluye tiempo para contemplar, compartir y disfrutar. También existe una relación especial entre este signo y la confianza en los ritmos invisibles.
No todas las recompensas son inmediatas. Algunas maduran lentamente bajo la superficie de los acontecimientos. La semilla ignora el día exacto en que atravesará la tierra para encontrar la luz, pero continúa transformándose en la oscuridad. Esa imagen resume uno de los mensajes más inspiradores de esta energía zodiacal: el trabajo silencioso nunca es inútil. Cada pequeño gesto repetido con intención deja huellas en la construcción del futuro. Cada acto de constancia fortalece la identidad. Cada espera consciente pule el carácter. Así, Tauro aparece como un héroe de la permanencia lúcida. No busca incendiar el horizonte para demostrar su poder. Prefiere convertirse en faro, refugio y fundamento. Su victoria no consiste en llegar antes que todos, sino en construir algo tan auténtico que el paso de las estaciones no logre derribarlo. Y cuando los tiempos inciertos agitan los caminos humanos, la antigua voz de la tierra parece recordar una verdad sencilla y monumental: avanzar despacio no significa avanzar menos. A veces, el paso firme y paciente es el que permite atravesar la tormenta sin perder el alma, llegar al destino sin olvidar el sentido del viaje y levantar obras capaces de sobrevivir mucho después de que el ruido del mundo haya desaparecido. Hay una enseñanza taurina que suele pasar inadvertida porque no posee el brillo dramático de las grandes gestas: el arte de habitar plenamente la propia encarnación. Mientras otras energías zodiacales orientan la mirada hacia horizontes lejanos, hacia ideas abstractas o hacia conquistas futuras, Tauro recuerda que la existencia sucede aquí, en el territorio concreto del cuerpo, de los sentidos y de la presencia. Desde una perspectiva astrológica, esta cualidad convierte a Tauro en el gran iniciador del vínculo entre espíritu y materia. No existe contradicción entre ambos mundos. La materia no es una prisión del alma, sino su instrumento de expresión. Cuidar aquello que sostiene la vida cotidiana adquiere entonces una dimensión heroica. Alimentarse con consciencia, descansar cuando corresponde, cultivar espacios armónicos, honrar los ritmos biológicos y proteger la energía vital dejan de ser actos triviales para convertirse en formas de sabiduría práctica. La épica taurina rara vez se desarrolla en campos de batalla visibles. Sus escenarios son más discretos, y precisamente por ello, más exigentes. Se despliega cuando alguien decide mantenerse fiel a una construcción lenta en medio de una cultura que idolatra la inmediatez. Surge cuando se elige la calidad antes que la cantidad, la profundidad antes que la dispersión y la autenticidad antes que el reconocimiento efímero. Existe también una relación profunda entre Tauro y la confianza. No una confianza ingenua que ignora las dificultades, sino aquella que nace de haber sobrevivido a numerosos inviernos. La tierra conoce las sequías y las tormentas, pero no renuncia a su capacidad de regenerarse. Del mismo modo, esta energía enseña que la seguridad verdadera no depende de la ausencia de cambios externos, sino del fortalecimiento de aquello que permanece estable en el interior. En este sentido, Tauro representa la construcción de un templo invisible. Piedra a piedra, experiencia tras experiencia, va edificando un sentido de identidad basado en hechos concretos y no en promesas pasajeras. Cada límite saludable levantado con respeto, cada compromiso sostenido a través del tiempo y cada acto coherente con los propios valores añade una nueva columna a esa arquitectura del carácter. Otro aspecto menos explorado es su vínculo con la memoria ancestral. La tierra conserva huellas. Los senderos antiguos permanecen bajo la hierba. Las semillas contienen información acumulada durante incontables generaciones. Tauro simboliza la capacidad de aprender del pasado sin quedar atrapado en él. Honrar la herencia recibida no implica repetirla ciegamente. Significa reconocer qué legados merecen continuidad y cuáles necesitan transformarse para que la vida siga floreciendo. Esta tarea exige valentía. Resulta más sencillo aferrarse a lo conocido, incluso cuando ha dejado de nutrir. El verdadero desafío taurino consiste en diferenciar entre lealtad y estancamiento. Algunas estructuras protegen, otras limitan. Algunas tradiciones sostienen, otras impiden crecer. El discernimiento se convierte entonces en una herramienta sagrada. La motivación asociada a Tauro tampoco surge del impulso repentino. Se parece más a una llama constante alimentada con paciencia. No necesita alimentarse de la euforia para mantenerse viva. Avanza mediante pequeñas decisiones reiteradas que, con el paso del tiempo, generan transformaciones extraordinarias. En ello reside una de sus mayores enseñanzas épicas: la grandeza no siempre se manifiesta a través de acontecimientos excepcionales. A menudo se revela en la suma de gestos aparentemente modestos.
Escuchar con atención. Cumplir una promesa. Terminar aquello que se comenzó. Persistir cuando los resultados aún no son visibles. Recuperar la calma antes de actuar. La energía taurina también recuerda que recibir constituye un acto tan importante como dar. La fertilidad de un campo depende tanto de lo que entrega como de lo que absorbe. Saber acoger ayuda, afecto, descanso, inspiración y belleza requiere una apertura que contradice la falsa creencia de que la fortaleza consiste únicamente en resistir. La abundancia, desde esta perspectiva, deja de medirse por acumulación. Se convierte en capacidad para reconocer el valor de lo suficiente. Quien aprende a disfrutar lo que posee sin caer en la complacencia descubre una libertad difícil de arrebatar. Ya no vive impulsado exclusivamente por la escasez imaginada ni por la comparación constante. Hay, finalmente, una nobleza particular en la serenidad taurina. No es indiferencia ante las dificultades ni pasividad frente a la injusticia. Es la decisión consciente de no permitir que el caos externo determine cada movimiento interior. Es la fortaleza de quien comprende que reaccionar no siempre equivale a actuar con sabiduría. Así, bajo el símbolo del toro, emerge una figura heroica diferente a la exaltada por muchas leyendas. No necesita conquistar reinos distantes para demostrar su valía. Su misión consiste en convertir la existencia cotidiana en una obra sólida y bella, en recordar que el tiempo puede ser aliado y no amenaza, en demostrar que la paciencia también es coraje y que la estabilidad, cuando nace de la conciencia, no representa inmovilidad sino profundidad. Porque hay montañas cuya grandeza reside en permanecer firmes. Hay árboles cuya hazaña consiste en ofrecer fruto año tras año. Y hay almas destinadas a enseñar que sostener, nutrir y perseverar constituyen actos tan extraordinarios como cualquier victoria celebrada por los antiguos cantares épicos. Hay un aspecto de Tauro que rara vez recibe la atención que merece, su relación con el silencio como fuente de autoridad. En una época que suele identificar el poder con la visibilidad, la rapidez de respuesta o la capacidad de imponerse mediante la palabra, la energía taurina propone otra forma de influencia. La autoridad auténtica no necesita proclamarse constantemente. Se manifiesta a través de la coherencia acumulada. La montaña no recuerda su altura a cada instante. El océano no explica su profundidad. El árbol centenario no exige admiración para seguir ofreciendo sombra. Del mismo modo, Tauro encarna una presencia cuya fuerza procede de la continuidad entre lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Esa alineación interior se convierte en un magnetismo silencioso capaz de inspirar confianza incluso en tiempos de incertidumbre. Desde una perspectiva astrológica, este signo representa el momento del ciclo zodiacal en el que la vida aprende a decir, esto merece permanecer. Después del impulso inicial que inaugura nuevas experiencias, surge la necesidad de consolidar, nutrir y proteger aquello que ha demostrado tener valor. No se trata de resistencia al cambio por simple temor, sino de la comprensión de que no todo lo nuevo es necesariamente mejor y no todo lo antiguo debe ser descartado. En esa tensión entre conservación y renovación se libra una de las batallas más importantes del alma taurina. La épica de Tauro consiste en descubrir cuándo sostener y cuándo soltar. Persistir puede ser un acto de valentía. Renunciar también puede serlo. Hay ocasiones en las que la fidelidad a un sueño exige paciencia. Otras veces, exige transformarlo para que continúe vivo bajo una nueva forma. La sabiduría consiste en distinguir entre ambas circunstancias sin precipitación ni orgullo. Otra dimensión poco explorada es la relación de Tauro con la confianza en la propia capacidad creadora. Como signo de tierra fija, posee una extraordinaria aptitud para convertir ideas dispersas en realidades concretas. Donde otros perciben únicamente un deseo, Tauro visualiza materiales, procesos, tiempos de maduración y estructuras de sostén. Tiene el talento de traducir la inspiración en arquitectura. Esta capacidad no surge de una fe ciega, sino de una comprensión profunda de la ley de las pequeñas acumulaciones. Una piedra por sí sola parece insignificante. Miles de piedras levantan fortalezas. Una nota aislada no constituye una sinfonía. La repetición armoniosa crea música. Un gesto cotidiano parece imperceptible. Multiplicado a lo largo de los años, transforma destinos. Por ello, Tauro recuerda una verdad olvidada: la constancia posee un poder revolucionario. En un mundo seducido por las soluciones inmediatas, elegir la construcción lenta puede parecer un acto contracultural.
Sin embargo, las obras destinadas a perdurar rara vez nacen de la improvisación. Los grandes viñedos necesitan estaciones completas. Las piezas artesanales requieren precisión. Los manuscritos antiguos fueron copiados línea a línea por manos pacientes que jamás conocieron la prisa moderna. La energía taurina honra precisamente esa devoción por el detalle. Existe también una dimensión iniciática vinculada al disfrute consciente. Muchas tradiciones espirituales han advertido sobre los peligros del apego a los placeres. Tauro añade un matiz importante: el problema no reside en la capacidad de disfrutar, sino en olvidar la gratitud y la medida. La belleza puede elevar el espíritu. El alimento puede convertirse en celebración de la existencia. El descanso puede restaurar la claridad. La música puede recordar aquello que las palabras no alcanzan. Cuando el placer se vive desde la presencia y no desde la compulsión, deja de adormecer la conciencia para convertirse en una vía de conexión con el misterio de estar vivo. Otro aspecto inspirador es la relación de Tauro con la fiabilidad. En las antiguas comunidades, sobrevivir dependía de saber quién permanecería cuando llegaran las dificultades. La palabra dada tenía el peso de un juramento. La confianza constituía una riqueza colectiva. Tauro encarna esa ética del compromiso. No porque ignore las complejidades humanas, sino porque comprende que la estabilidad emocional y social se construye mediante actos repetidos de responsabilidad. Estar presente. Cumplir lo prometido. Honrar el trabajo realizado. Reconocer errores sin abandonar los principios. Estas acciones discretas sostienen el entramado invisible sobre el cual descansan los grandes proyectos humanos. Sin embargo, incluso la roca necesita recordar que no fue creada para convertirse en prisión. La seguridad más elevada no consiste en levantar murallas impenetrables, sino en desarrollar raíces tan profundas que permitan abrir puertas sin temor a perder la propia identidad. Esta es otra de las grandes victorias taurinas: descubrir que la vulnerabilidad no destruye la fortaleza, sino que la humaniza. Permitir que la ternura conviva con la determinación. Aceptar que recibir apoyo no disminuye la dignidad. Reconocer que la sensibilidad venusina constituye una fuente de poder tan legítima como la resistencia. Así emerge la figura épica de Tauro en toda su complejidad: constructor de refugios, guardián de la belleza, artesano del tiempo, protector de lo valioso y peregrino de la paciencia. No avanza guiado por el estruendo de la urgencia, sino por una certeza más profunda. Sabe que hay semillas que requieren oscuridad antes de buscar la luz. Que existen transformaciones invisibles gestándose bajo la superficie de la aparente quietud. Que algunas de las hazañas más extraordinarias de la existencia humana consisten en permanecer fiel a aquello que da sentido a la vida mientras todo alrededor parece exigir renuncia o precipitación. Y quizá esa sea la lección más inspiradora de esta energía ancestral: la verdadera fortaleza no siempre ruge. A veces adopta la forma de unas manos que siguen construyendo, de un corazón que continúa confiando y de una voluntad serena que, paso tras paso, convierte el tiempo en aliado para levantar una obra digna de permanecer cuando las tempestades hayan cesado y el polvo de las urgencias se haya asentado sobre los caminos del mundo. Existe un misterio particularmente profundo en la energía de Tauro: su relación con la irrevocabilidad de las elecciones. Mientras otros signos exploran múltiples posibilidades de manera simultánea, la naturaleza taurina comprende que toda construcción significativa exige renuncias conscientes. Elegir un camino implica dejar otros sin recorrer. Invertir tiempo, afecto y esfuerzo en una obra concreta supone aceptar que la vida humana encuentra su grandeza no en abarcarlo todo, sino en profundizar. Desde una mirada astrológica, esta capacidad para comprometerse con una dirección determinada representa una forma de madurez espiritual. El alma taurina aprende que la libertad no consiste únicamente en mantener abiertas todas las puertas, sino también en cruzar una de ellas con plena presencia. Hay un momento en que la semilla deja de preguntarse qué podría haber sido y decide convertirse en árbol. Esa decisión transforma la existencia. En la épica tradicional abundan héroes que atraviesan mares desconocidos o derrotan adversarios formidables. Sin embargo, existe otra clase de heroísmo menos celebrada: la del ser humano que sostiene una visión durante décadas sin traicionarla por cansancio, moda o conveniencia inmediata. Tauro representa ese linaje silencioso de constructores invisibles. Son quienes restauran pacientemente aquello que otros consideran irreparable. Quienes continúan cultivando la tierra después de una mala cosecha. Quienes vuelven a intentarlo sin necesidad de convertir cada dificultad en un espectáculo.
quienes entienden que la repetición consciente puede convertirse en una ceremonia de significado. En esta perspectiva aparece otro aspecto poco desarrollado, la relación de Tauro con la confianza en la lentitud del destino. Existe una diferencia entre resignarse a esperar y colaborar activamente con los tiempos de maduración. La primera actitud nace de la impotencia, la segunda, de la sabiduría. La fruta arrancada antes de tiempo carece de dulzura. El barro extraído demasiado pronto del horno se resquebraja. La melodía interpretada sin ensayo pierde profundidad. Tauro conoce intuitivamente que ciertos frutos exigen estaciones completas. Por ello, no mide el valor de un proceso exclusivamente por la velocidad con la que produce resultados visibles. Reconoce que algunas de las transformaciones más decisivas ocurren fuera del campo de visión. Esta comprensión otorga una serenidad particular frente a los periodos de aparente inmovilidad. Cuando el mundo exige pruebas inmediatas de éxito, la energía taurina recuerda que la realidad posee estratos invisibles. Bajo la superficie, las raíces se expanden. Bajo el silencio, el carácter se fortalece. Bajo la repetición cotidiana, la maestría toma forma. También existe una estrecha relación entre Tauro y la soberanía sobre los propios recursos. Habitualmente se asocia este signo con el dinero o los bienes materiales, pero el simbolismo es mucho más amplio. Los recursos incluyen la atención, la energía emocional, el tiempo y la capacidad de entrega. Administrarlos con sabiduría constituye una de sus iniciaciones más importantes. No todo merece acceso ilimitado a la propia energía. No toda urgencia ajena debe convertirse en prioridad. No toda oportunidad representa una bendición. Aprender a decir sí con convicción implica desarrollar la valentía de decir no cuando aquello que se ofrece compromete valores esenciales. Tauro enseña que la protección de los recursos internos no es egoísmo, sino responsabilidad. Una tierra agotada deja de ser fértil. Un corazón exhausto pierde capacidad de amar. Una voluntad fragmentada olvida hacia dónde se dirigía. Otro aspecto fascinante es su relación con la sensualidad entendida como inteligencia perceptiva. Los sentidos dejan de ser simples receptores de estímulos para convertirse en instrumentos de conocimiento. La textura de las experiencias, la atmósfera de los lugares, la armonía o disonancia presentes en determinados entornos aportan información valiosa sobre aquello que nutre o desgasta el espíritu. Tauro escucha con el cuerpo aquello que la mente a veces tarda en comprender. Por ello, la belleza adquiere una función reveladora. No se trata de una búsqueda superficial de perfección estética, sino de una afinidad profunda con todo aquello que expresa equilibrio, autenticidad y cuidado. Crear belleza en medio del desorden cotidiano constituye una forma de resistencia frente a la indiferencia. Un hogar ordenado. Una mesa preparada con esmero. Una canción compartida en el momento oportuno. Una prenda confeccionada para durar. Una palabra amable pronunciada con sinceridad. Todos estos gestos participan de una ética venusina que afirma que la vida merece ser habitada con dignidad. Sin embargo, Tauro también debe atravesar el aprendizaje del desapego. Ninguna posesión, ninguna certeza y ninguna estructura permanecen intactas para siempre. Incluso la montaña se transforma bajo la acción del viento y la lluvia. El desafío no consiste en negar esta verdad, sino en descubrir que parte de la identidad continúa existiendo cuando desaparecen las formas conocidas. Allí emerge una fortaleza aún más profunda. La capacidad de reconstruirse sin perder la esencia. La disposición a comenzar de nuevo llevando consigo únicamente aquello que el tiempo ha demostrado verdadero. La confianza de saber que los dones cultivados con paciencia no desaparecen con los cambios externos. Así, la figura taurina se revela no solo como guardiana de la permanencia, sino también como maestra de la continuidad interior. Enseña que la estabilidad más elevada no depende de aferrarse a lo inmutable, sino de desarrollar un centro tan firme que pueda atravesar transformaciones sin fracturarse. Esa es la epopeya silenciosa del toro bajo las estrellas: permanecer sin endurecerse, disfrutar sin extraviarse, construir sin obsesionarse con el reconocimiento y avanzar sin traicionar el propio ritmo. Convertir la paciencia en poder creador, la presencia en riqueza y la fidelidad a lo esencial en una antorcha capaz de iluminar el camino incluso cuando las estaciones más inciertas oscurecen el horizonte. Porque hay victorias que se anuncian con trompetas y conquistas que llenan los libros de historia. Pero existen otras, más discretas y tal vez más extraordinarias, que consisten en preservar la integridad del alma mientras se edifica una vida sólida, fértil y bella.
Y es precisamente en esa hazaña cotidiana donde Tauro alcanza su expresión más noble y trascendente. Hay una dimensión iniciática de Tauro que aún permanece velada tras los símbolos más conocidos, su vínculo con la capacidad de soportar el vacío entre una etapa y otra. No se trata simplemente de paciencia ni de resistencia. Es algo más complejo y profundo, la habilidad de habitar los espacios intermedios sin precipitarse a llenarlos por miedo. Toda gran transformación contiene un periodo ambiguo. El campo ha sido arado, pero todavía no ha brotado ninguna espiga. El viajero ha abandonado la ciudad antigua, aunque aún no distingue las murallas de su próximo destino. El artesano ha destruido una pieza defectuosa y permanece frente a la mesa vacía antes de comenzar otra nueva. Esos umbrales suelen resultar incómodos para la conciencia humana. Despiertan dudas, impaciencia y el deseo de acelerar artificialmente los acontecimientos. Sin embargo, la energía taurina encierra una sabiduría extraordinaria para atravesarlos. Enseña que el vacío no siempre representa ausencia, a veces constituye una matriz invisible donde se reorganizan fuerzas destinadas a sostener un nuevo ciclo. Desde una perspectiva astrológica, Tauro representa la consolidación de la vida, pero también el aprendizaje de la confianza en aquello que aún no puede tocarse. Aunque sea un signo profundamente ligado a lo tangible, su evolución más elevada consiste en reconocer que la materia visible nace de procesos invisibles. Antes de la cosecha existe una inteligencia silenciosa trabajando bajo tierra. Antes de la estabilidad externa debe surgir una estabilidad interior. Esta comprensión transforma radicalmente la relación con la incertidumbre. La incertidumbre deja de ser una enemiga. Se convierte en un taller oculto. Un territorio donde la identidad abandona antiguas definiciones y se prepara para asumir formas más amplias. En los antiguos relatos épicos, existe un momento recurrente: el héroe desaparece del mundo conocido. Se retira a una cueva, cruza un desierto o permanece aislado en una montaña. Durante ese tiempo aparentemente improductivo, algo esencial madura en su interior. Al regresar, posee una profundidad que antes no tenía. Tauro comprende el valor de esos retiros simbólicos. No toda pausa es evasión. No todo silencio es derrota. No toda quietud es estancamiento. Hay periodos destinados a restaurar las reservas del alma, a integrar aprendizajes y a recordar el sentido original del camino emprendido. Sin estos espacios de asimilación, incluso los mayores triunfos pueden volverse vacíos. Otro aspecto poco desarrollado es la relación de Tauro con la gratitud como disciplina espiritual. La gratitud no aparece aquí como emoción pasajera ni como obligación moral. Se manifiesta como una forma de percepción refinada. Consiste en entrenar la mirada para reconocer lo que sostiene la existencia antes de que su presencia sea amenazada o desaparezca. El agua disponible cada mañana. La fortaleza recuperada después del descanso. La lealtad de quienes permanecen. El conocimiento adquirido tras años de experiencia. La capacidad de empezar de nuevo. Aquello que se agradece deja de pasar inadvertido y adquiere dignidad. Tauro enseña que la abundancia no depende exclusivamente de acumular más, sino también de reconocer con profundidad aquello que ya nutre la vida. Esta perspectiva modifica la noción misma de éxito. El éxito deja de ser una persecución interminable. Se convierte en una relación consciente con lo esencial. No se mide únicamente por lo conquistado, sino por la capacidad de sostener bienestar, belleza y coherencia sin perder el centro interior. También existe en Tauro una poderosa enseñanza sobre la reconciliación con los límites. En muchas narrativas contemporáneas se presenta cualquier limitación como un obstáculo a superar. Sin embargo, la naturaleza demuestra otra verdad. Las riberas permiten que el río mantenga dirección. El tronco da forma al crecimiento del árbol. El marco sostiene la obra del pintor. Los límites adecuados no disminuyen el potencial, le ofrecen cauce. Aceptar que el tiempo es finito vuelve más valiosas las elecciones. Reconocer que la energía es limitada favorece una entrega más consciente. Comprender que ninguna vida puede abarcarlo todo invita a profundizar en aquello que verdaderamente importa. Desde esta óptica, Tauro aparece como un maestro del enfoque. No dispersa su fuerza intentando responder a cada estímulo ni persiguiendo todas las posibilidades simultáneamente. Aprende a concentrar su energía sobre aquello que considera fértil. Esta capacidad explica gran parte de su poder creador. Lo que recibe atención sostenida termina desarrollando raíces.
Sin embargo, quizá uno de sus mayores actos de valentía sea permitirse cambiar de forma sin perder sustancia. La tierra misma lo enseña. El bosque nace del humus generado por antiguas hojas caídas. Los paisajes evolucionan lentamente sin dejar de ser ellos mismos. La identidad no es una estatua inmóvil, es una continuidad viva. La evolución taurina más elevada consiste en comprender que preservar la esencia no implica conservar intactas todas las formas del pasado. Puede cambiar el oficio y permanecer la vocación. Puede transformarse el vínculo y sobrevivir el amor auténtico. Puede modificarse el rumbo sin extinguir la fidelidad a los propios principios. Entonces desaparece la falsa dicotomía entre seguridad y crecimiento. La estabilidad deja de ser inmovilidad. El cambio deja de ser amenaza. Ambos se integran en una danza más amplia guiada por la conciencia. Así, la figura del toro alcanza una dimensión profundamente inspiradora. Ya no es solo símbolo de fortaleza, perseverancia o paciencia. Se convierte en guardián del ritmo sagrado de la existencia. Enseña que hay una sabiduría en madurar sin prisa, en atravesar los vacíos sin desesperación y en construir desde la gratitud antes que desde la carencia. Bajo el vasto firmamento, Tauro avanza con una certeza serena que las épocas turbulentas suelen olvidar. La verdadera transformación no necesita violentar los ciclos para ser extraordinaria. Basta una voluntad firme, un corazón capaz de reconocer la belleza de lo sencillo y la decisión cotidiana de permanecer fiel a lo que posee raíces profundas. Porque aquello que crece lentamente, nutrido por la presencia y la integridad, suele convertirse en refugio para otros y en testimonio silencioso de que la grandeza más perdurable rara vez hace ruido mientras está naciendo. Existe una faceta de Tauro que pocas veces es explorada con la profundidad que merece, su relación con el honor. No el honor entendido como reputación pública o reconocimiento social, sino como la íntima correspondencia entre los propios valores y las acciones cotidianas. En la tradición épica, muchos héroes fueron sometidos a pruebas que buscaban revelar quiénes eran cuando nadie los observaba. Tauro representa precisamente esa fidelidad silenciosa a una brújula interior. El honor taurino no necesita testigos. Se manifiesta en decisiones pequeñas y repetidas: hacer bien aquello que se ha decidido hacer, respetar la palabra entregada, cuidar aquello que ha sido confiado y sostener principios incluso cuando la conveniencia inmediata invita a abandonarlos. Esta clase de integridad rara vez genera estruendo, pero construye una fortaleza imposible de improvisar. Desde una perspectiva astrológica, Tauro ocupa el momento del zodiaco en que la vida aprende a arraigarse. Después del impulso inicial del nacimiento y la afirmación de la existencia, surge una pregunta esencial: ¿sobre qué terreno se edificará el destino? No basta con desear. No basta con imaginar. Resulta imprescindible elegir los materiales con los que se levantará la propia realidad. Por ello, Tauro posee una profunda relación con la calidad. No cualquier piedra sirve para sostener un puente. No cualquier madera resiste las estaciones. No cualquier promesa merece convertirse en juramento. La búsqueda de calidad trasciende los objetos materiales y se extiende hacia los pensamientos, los vínculos y los hábitos. Cada repetición moldea el carácter. Cada elección aparentemente insignificante añade una nueva capa a la identidad. El alma se convierte, poco a poco, en la suma de aquello que practica. Esta comprensión conduce a otro aspecto poco desarrollado: la maestría nacida de la repetición consciente. La repetición suele asociarse con monotonía, pero Tauro descubre en ella una vía de perfeccionamiento. El escultor regresa una y otra vez sobre la piedra. El violinista interpreta miles de veces la misma escala. El alfarero aprende a sentir el barro mediante incontables intentos. La excelencia no aparece de manera espontánea. Se cultiva. Se pule. Se merece. Existe una humildad extraordinaria en aceptar que las grandes capacidades humanas suelen desarrollarse a través de procesos prolongados. Tauro enseña que el talento encuentra su verdadera expresión cuando se encuentra con la disciplina. La inspiración señala un horizonte, la constancia construye el camino hacia él. También hay una dimensión profundamente transformadora en la relación de Tauro con la confianza en el propio ritmo. El mundo contemporáneo empuja hacia la aceleración permanente. Todo parece exigir respuestas inmediatas, resultados instantáneos y adaptación continua. Bajo esa presión, muchas personas terminan viviendo según cronómetros ajenos. Tauro recuerda que cada existencia posee una cadencia singular.
La semilla del roble no compite con la del trigo. El río no imita el recorrido del viento. La montaña no se avergüenza de su lentitud. Reconocer el propio ritmo no significa ignorar las exigencias de la realidad. Significa evitar que la comparación constante destruya la relación íntima con el proceso personal. Lo importante deja de ser la velocidad con que se avanza y pasa a ser la coherencia entre el movimiento y la esencia. Otro aspecto menos explorado es el vínculo entre Tauro y la capacidad de recibir. En muchas culturas se ha glorificado el sacrificio permanente, como si dar sin descanso fuese la máxima expresión de virtud. Sin embargo, la tierra fértil también recibe nutrientes, descanso y renovación. Saber recibir constituye una sabiduría. Recibir afecto sin sospechar de él. Recibir ayuda sin confundirla con debilidad. Recibir reconocimiento sin depender de él. Recibir belleza sin sentir culpa. Esta apertura equilibrada permite que la abundancia circule en lugar de estancarse. La autosuficiencia absoluta endurece. La receptividad consciente humaniza. Existe asimismo una enseñanza taurina relacionada con la reconciliación entre placer y propósito. A menudo se plantea una falsa elección entre una vida orientada al deber y otra dedicada al disfrute. Tauro propone una síntesis más elevada. El propósito no tiene por qué ser árido. El placer no tiene por qué ser superficial. La comida preparada con amor puede convertirse en gratitud. El descanso puede fortalecer la vocación. La contemplación de la belleza puede inspirar nuevas creaciones. El placer vivido con presencia deja de ser distracción para convertirse en alimento del espíritu. Sin embargo, esta integración exige discernimiento. El mismo don que permite apreciar profundamente la vida puede transformarse en apego si olvida su verdadera finalidad. Tauro debe aprender que disfrutar no significa poseer indefinidamente. Toda experiencia es valiosa precisamente porque es transitoria. Las flores más hermosas se marchitan. Los frutos maduros deben compartirse. Las estaciones cambian. Aceptar esta impermanencia sin perder la capacidad de amar constituye una de las iniciaciones más elevadas del signo. Entonces surge una fortaleza distinta a la simple resistencia. Ya no se trata de retener a toda costa, sino de agradecer plenamente mientras algo forma parte del paisaje de la existencia. Esta actitud transforma la pérdida en memoria agradecida y el cambio en continuidad de sentido. La figura del toro alcanza así una profundidad extraordinaria. No es únicamente el símbolo de la perseverancia ni el guardián de la estabilidad. Es el custodio del arte de vivir con dignidad. Enseña a construir sin prisa, a disfrutar sin olvidar la medida, a comprometerse sin perder flexibilidad y a honrar la materia como un escenario donde el espíritu aprende a expresarse. Bajo el lento desplazamiento de las constelaciones, Tauro continúa transmitiendo una enseñanza ancestral que atraviesa épocas y civilizaciones. La verdadera riqueza no consiste en acumular sin límite, sino en desarrollar la capacidad de reconocer el valor de lo esencial. La verdadera fuerza no radica en imponerse constantemente, sino en sostener aquello que merece permanecer, y la verdadera victoria no siempre es visible desde lejos. A veces adopta la forma de una vida edificada con paciencia, coherencia y gratitud, una vida capaz de convertirse en refugio durante las tormentas y en testimonio silencioso de que la grandeza más profunda suele crecer sin estridencias, guiada por la fidelidad a lo que tiene raíces, propósito y alma.